Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Jashoda Nandana Brajajana Ranjana 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 Jamuna Tira Vanachari Yamuna Jamuna Tira Vanachari Yamuna Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Vamos a parar ahí un poquito nomás. Te tenemos que haber hecho cantar a vos, Nakula. Eso me decía Gustavo, pero no lo vi en tiempo, así que hoy pasaste. Pero bueno, la próxima tenés que cantar vos, ¿eh? Bueno, estábamos en las preguntas y respuestas, pero antes de las preguntas y respuestas, él estaba hablando de 5 cualidades de Srimad Bhagavatam. ¿Quién se acuerda? ¿Alguna, aunque sea? ¿Unita? A ver, a ver, a ver. Nakula, vos estás el único con la cámara, así que estás ahí expuesto más que todos, pero los demás están ahí también. Yo sé que está ahí atrás Gustavo y también ¿se acuerdan, se acuerdan, se acuerdan? Es bueno recordarlo para tenerlo presente. Yo les puedo decir una, si quieren, para empezar, la lengua, ¿no? La sofisticación de la lengua del Bhagavatam, que incluye partes de los Vedas, del sánscrito de los Vedas, que casi no se usa más, y entonces a veces confunde mucho, porque hay pocas personas que saben el sánscrito de los Vedas, ¿no? Pero a través del Param y de las explicaciones de cada uno de los acharyas, podemos entender el significado de esas palabras que son tan... Entonces tiene una sofisticación muy elevada con respecto a la lengua. ¿Algo más? Algo que te pertenece a vos, Nakula, que sos músico. La, ¿Qué era el término la simetría? claro, sí, tenía como que muy, muy ordenado y aparte tiene como poético, ¿no? La parte que yo digo como la música porque es poético, cada verso es un poema, ¿no? Y a veces como que está en prosa también es un poema, está escrito con múltiples significados, cada palabra, cada cosa tiene mucha profundidad en el significado. Él la explicaba sobre lo de being pregnant in a womb of Vishnu, que no se puede, que estar en la panza de Vishnu no se puede traducir porque quedaría muy raro, pero que en realidad está hablando con una profundidad de algo muy íntimo, muy especial.
y que a veces se pierde en la traducción. Entonces es poético y tiene un significado, tiene muchos niveles de entendimiento. Por eso que necesitamos los acharyas otra vez para que nos expliquen. A ver, ¿qué más? ¿Algo más? ¿No? Kalini. Bueno, Daniela no vino todas las veces. Gustavo está preparándose para su trabajito, su servicio ahí. Bueno, también habló de que pasó el test del tiempo, ¿no? Que a través del tiempo, estos son escritos, son manuscritos, y los manuscritos, cuando se copian, se pueden equivocar, pero el Bhagavatam tiene, históricamente, no importa qué versión uno agarra, tiene una constancia muy increíble y muy precisa, y era porque las personas que lo conectaban al Bhagavatam eran personas que sabían lo que era, y por eso le ponían el esfuerzo de hacerlo con tanta precisión. Entonces, por eso que el Bhagavatam también tiene eso. Y después lo último que va a hablar en el próximo video, si no es en este, es el contenido. Vamos, estamos en la parte de las preguntas y vamos acá. This is from an internet Preguntas de alguien del internet. viewer. Believe or not, over 110 people are viewing this program. At this 110 personas están mirando este programa en este momento, más nosotros ahora. time. And this is a question from Alexander, and he's asking about Mahabharata. Es una pregunta de Alexandro y está preguntando sobre el Mahabharata. Why is it assumed that if there are multiple versions of a work, then it is due to change and corruption? Could ¿Por qué si se encuentra un trabajo que tiene muchas versiones, se considera que es un trabajo corrupto? it be that Mahabharata is multi-branched ¿Puede ser que el Mahabharata tenga múltiples así ramas? and that the multiple version Por eso hay muchas versiones. is Mahabharata as it is? ¿Hay un Mahabharata tal como es? Yes, good question. Buena pregunta. This point about Kalpa Bheda I was making, that Este punto que había hecho yo sobre Kalpa Veda, different versions of the story happen in different ages. que cada versión de la historia pasa en diferentes edades, That's certainly possible. es ciertamente posible. In some cases, when the differences are really, okay, one could argue that different A ver, uno podría argumentar que versions of a verse, for example, come down from the heavenly planets or from Vyasadeva at different times. It's just that uno puede argumentar que los versos pueden venir de los planetas celestiales o de Vyasadeva en diferentes tiempos. we don't have any account from the acharyas or anyone else Pero no tenemos ninguna cuenta de que nos digan los acharyas o algún otro lado that human beings have received in this age more than one version of the Bhagavatam. que los humanos han recibido más de una versión del Mahabharata. Of the Mahabharata. So you have to attribute it either to changes by human beings O sea que los cambios podrían ser atribuidos a los cambios de los humanos or by differences in different kalpas. o por la diferencia en diferentes kalpas. Now the big differences, you can say in different ages different things happen, but the little differences, the variations between one verse and another, is difficult to explain because Las diferencias más grandes se pueden explicar, pero las cosas que son más pequeñas son más difíciles de explicar. we just don't have any evidence of No tenemos ninguna evidencia. any kind saying that Vyasadeva revealed one version to this part of India Vyasadeva reveló una versión a esta parte de la India and another version to that part of y otra versión a esta otra parte de la India. or at different times another version was revealed. We just don't have any O en otra época otra versión fue revelada. evidence of that kind of thing happening. No tenemos ninguna evidencia de que eso ha pasado. So sure, it's possible, but it's unlikely. Es posible, pero es muy no probable. It's unlikely. Even in Bhagavad Gita, you sometimes find minor things that make no Incluso en el Bhagavad Gita uno encuentra
pequeñas cositas. no difference in meaning. Have you No hacen cambio en el significado. heard Prabhupada quote Janma Karma Chame Divyam before? ¿Has escuchado a Prabhupada pronunciar este mantra? The second quarter, Janma Karma Chame Divyam. And what's Prabhupada's, okay, what's the second line normally? Yeah, and Prabhupada very often, what does he say for that line? Yo janati tatvataha, right? Hablando de que Prabhupada en la segunda línea a veces cambia esa segunda línea. Now, that means exactly the same thing. Pero eso significa exactamente lo mismo. Veti and janati are synonyms. Beti y Janati son sinónimos. Okay? Both vid means to know, gnya means to know. Vid significa ver y ya significa ver. Prabhupada uses yo janati tatvataha. So, obviously, there's some minor variation there. Obviamente hay una pequeña variación ahí. Now, it could be that Krishna has given us two versions, Puede ser que Krishna nos dio dos versiones, but like I said, we don't have any evidence of that. pero no tenemos ninguna evidencia de eso. In our age, as far as we know, Krishna spoke the Gita once, En nuestra era, tan largo como lo sepamos, sabemos, es que Krishna habló del Bhagavad Gita solo una vez, 5,000 years ago to 1000 años a Arjuna. Arjuna. So while that's possible, it's not likely. More Eso puede ser posible, no es muy probable. likely is that you have these slight variations that Seguro que hay, lo más posible es que hay variaciones. come over time. Yeah. Thank you so much. And we have another question from Raseswari Leela Devidasi. Hare Krishna Dandvat Pranams. Thank you very much. This is Raseswari Leela Devidasi. Question: can we accept one explanation that Srimad Bhagavatam stories are woven such that they combine the peak pure bhakti points from other Puranas? Podemos, ahí está Kalindi. Podemos decir que el Bhagavatam está como tejiendo así. Si tenés otra palabra, Dani, corregime cuando quieras. Interwoven, como tejiendo así. No llegué a escuchar. Como tejiendo las historias, es que es el bhakti puro porque está entretejiendo las historias de otros Puranas. Eso es la pregunta. Yes, the answer is yes for that. La respuesta es sí. They definitely bring in the elements of pure bhakti from other Puranas. Definitivamente traen los elementos más puros de bhakti de otros Puranas. And that's essentially going to be the elements of pure bhakti that are present, and the content is essentially going to be the subject for the rest of today. So, sí, el contenido va a ser lo que vamos a hablar hoy el resto del día. Eso, de contenido va a ser lo que hablamos hoy. we will answer that question in full, Vamos a contestar esa pregunta más completamente. full depth or length. Oh, we have take another question from another internet viewer, and I don't know, he hasn't specified his name, he or she, but the question is, when Ramayana is recited, it is said that Hanumanji always comes to listen. Cuando el Ramayana lo están recitando, se dice que Hanuman siempre viene a escucharlo. Likewise, when Mahabharata is recited, does any personality Pero el Mahabharata lo están recitando, ¿hay alguien que viene come in a hidden form to listen? de una forma escondida a escucharlo? Thank you, your servant Nandini Radha from New Dwarka. Okay. Dwarka. I don't know if anyone comes and listens with No sé si alguien viene. Mahabharata. a escuchar But- Mahabharata. I know with Bhagavatam, Prabhupada says that Pero el Bhagavatam, sí, Prabhupada dice Narada Muni and the great sages, demigods, they're present wherever que Narada Muni y los semidioses están presentes cuando se habla del Bhagavatam. Bhagavatam is recited. Vivo cuando el Bhagavatam está recitando. So he says this on a couple different occasions. So Prabhupada dice eso en un par de ocasiones. with Bhagavatam we know, Mahabharata I don't, Con el Bhagavatam sabemos, con el Mahabharata no sé. unfortunately. So yeah, Prabhu. Yeah, yes,
Thank you, Prabhu. Wonderful class. Waiting for more. I have two Gracias por la maravillosa clase. Para más. short questions. First is you were mentioning that how even in the category of Puranas, that's how you started that Srimad Bhagavatam just stands out. It doesn't belong to the category of Puranas. Yeah. Tengo dos preguntas cortitas. La primera es que vos mencionaste que el Bhagavatam es tan especial que como que está más allá de los Puranas. I had a question. Does it resemble other Vedic literatures also? Like, is it more Upanishadic or También puede ser que refleje otras literaturas védicas. Smritic, if that's the word? So I can answer that question with a really nice anecdote. Puedo contestar esa pregunta con una anécdota. When I was studying in Oxford, we had Estaba estudiando en Oxford. a visiting professor there. I Tenemos un profesor visitante. may have mentioned him actually last time. His name was Professor Narasimhachari. Su nombre fue Narasimhachari. He's passed away a few years ago, but he Y falleció hace un par de años atrás. was the head of the Department of Vaishnavism and the founder of that department at the Era el fundador y el director del departamento de Vaishnavismo University of Madras. en la Universidad de Madras. But he had visited Oxford maybe 3 or 4 times while I was a student there Pero visitó Oxford 2 o 3 veces cuando yo estaba ahí. to teach there. And so much of what I learned about Enseñar. Y tanto de lo que yo aprendí Sanskrit came from him. de sánscrito fue de él. And one semester he was there, he decided to give a seminar on Bhagavatam, particularly Un semestre que él estaba ahí, decidió dar un seminario encima del Bhagavatam, especialmente the 10th canto. en el 10º canto. And after the first, or maybe it was the second class, Después de la primera o tal vez la segunda clase, he pulled me aside and he said, Ravi, you know, me tomó al costado y me dijo, Ravi, I'm not being proud when I say that I have studied all of Sanskrit literature and all the Vedas. no estoy siendo orgulloso cuando digo que he estudiado toda la literatura védica y todo el sánscrito. He said it's just a fact. He Hecho, had, he had studied everything out there. estudió todo lo que estaba ahí. All the Acharyas' commentaries, Vedanta Sutra, Sri Todos los comentarios de todos los acharyas, los Vedanta Sutras, Bhashya, Shankara Bhashya, it was all there. It was very, very learned. And muy académico, muy learned, no sé cómo decir, muy conocedor, conociente, no sé cómo se dice. and he said, but I'm really going deeply into the Bhagavatam for the Pero estoy yendo realmente muy profundamente en el Srimad por primera vez. first time. And he said, I can tell you that in all of my studies, I have never read a book so wonderful like Srimad Bhagavatam. Y en todas mis lecturas nunca he leído un libro tan hermoso como el Srimad Bhagavatam. He said this with tears in his eyes. And Esto con lágrimas en sus ojos. so you can really tell that it's very difficult to place it in a category. I mean, Por eso es muy difícil ponerlo en una categoría. it is in the category of the Puranas, Es en la categoría de Puranas, technically, but técnicamente, in terms of everything we've discussed, it doesn't fit anywhere. It really pero en todo lo que ya discutimos no encaja en ninguno de los otros. doesn't. It's difficult. You can't put it in the realm of kavya because kavya is never Lo puedes poner en el área de Kavya, philosophically very dense. porque Kavya es filosóficamente muy así compacto. It's all about poetry and emotion and romance and things like that, but not, sajjanma yasayata and like that. That's too much philosophical for. So it really bucks all categories. It just breaks them apart in many ways. So it's very difficult to compare it. Es muy difícil compararlo porque rompe todas las categorías, porque habla de filosofía y también habla de romances, historias y no sé qué, y otros libros son solamente filosofía. Entonces es muy difícil de compararlo o ponerlo en un lugar específico. Thank you. And the second question is, in Brihad Bhagavatamrita beginning, we see, I think Janme Jaya is
or I don't know, there is a description that he liked Jaimini's Mahabharata more than Vaishampayana's Mahabharata. And these are two different speakers, and why is he saying he liked Jaimini's Mahabharata more than Vaishampayana's? Are these two drastically different, or? The Mahabharata has always Perdón. En el Bhagavatamrita, no me acuerdo quién decía que le gustaba más uno de los que estaba relatando más que el otro. Entonces él dice, eso significa, son dos personas que están relatando el Mahabharata. Eso quiere decir que hay dos versiones del Mahabharata, porque él decía que le gustaba más una que la otra. had multiple versions because it was always meant, it was a history meant to be recited in the courts of kings. Entonces, siempre hay varias versiones porque es historia que estaba recitada en la corte del rey. To preserve the history of Para preservar la historia. Greater India, right? To India. preserve that history. It was told by different singers and bards and Entonces estaba así relatada por diferentes cantantes. great sages and so on. And different aspects were told in more detail, and Y muchos aspectos eran así relatados en más detalles. just like we do, right? Sometimes Como nosotros hacemos. we tell a story and different audiences will tell the story with different levels of detail. Y contamos la historia, pero diferentes audiencias tal vez contamos la historia con diferentes niveles de detalles. And some things will omit in one place, and so you get different Entonces puedes sacar a una parte y en otra parte puedes decirle esa parte. versions, and this is another point. It's not necessarily the case that either one is incorrect. Y eso quiere decir que por eso hay otra versión de que también hay varias versiones y no necesariamente las dos son incorrectas. Would be adding some details here because I think you'd be interested, Yo voy a agregar un detalle acá porque creo que vos vas a estar interesado. whereas leaving those details out here because I don't think she would be interested. Voy a dejar los detalles acá porque pienso que esta persona no va a estar interesada en esto. You know, so that kind of thing would happen all the time with Mahabharata. What's the Pasa mucho en el Mahabharata. mood, right? Are they focusing primarily on Krishna and his activities? ¿Cuál es la modalidad? ¿Están primariamente enfocándose en Krishna y sus pasatiempos? Krishna was active all throughout the story of the Mahabharata, Krishna estaba activo durante toda la historia del Mahabharata. but in the version of the Mahabharata we have, only certain parts talk about Krishna. Pero en la versión del Mahabharata que nosotros tenemos, solo una sola parte habla de Krishna. What was Krishna doing the rest of the time, ¿Qué Krishna estaba haciendo el resto del tiempo? right? So one version might talk about that more, another version Una versión puede hablar más de eso y otra versión menos. might talk about something else. Yeah. Hare Krishna Prabhu. So we heard about two classifications of the literature. One is that preserved its authenticity, and you also mentioned that 5 people will stand up and challenge there is something wrong. Ha hablado un par de cosas como la autenticidad y que si alguien está hablando un verso, alguien se iba a dar cuenta, iban a pararlo y va a decir que estaba equivocado. The other is which lost its authenticity and genuineness, and it got disgraced, right? So my question is, what leads these scholars and these historians to preserve one certain kind of literature over the history? One possible explanation could be the devotional service or the attitude towards the Krishna, right? But at the same time, we have seen Brahma Samhita, which has lost everything but one chapter. ¿Qué es lo que hace que los historiadores mantengan las historias que... Perdón, es una cosa larga y el inglés me confunde un poquito porque es con acento hindú, no me sale bien. Pero como que... ¿qué es lo que hace que los historiadores mantengan algo? Porque en el Brahma Samhita se perdió todo menos un capítulo. Eso dijo. We have seen Brahma Samhita, which has lost everything but one chapter. Se perdió todo pero menos un capítulo. Even though it is the same as like Bhagavad Oh, Gita. so your question is Es lo mismo que el Bhagavad Gita. what causes something to be preserved over time Su pregunta entonces es ¿qué hace que algo se mantenga a través del tiempo? Yes. versus others left out? Y como otras que no. There's two answers to that question. Hay dos respuestas a esa pregunta. One is from a spiritual perspective, Una de la parte espiritual, which is that Krishna reveals
and hides certain texts and certain scriptures depending Krishna muestra o esconde algunas escrituras y algunas cosas on the needs of the audience. dependiendo de la necesidad de la audiencia. Jiva Goswami makes this point in the Jiva Goswami hace este punto en el Sandarbhas. He says, Sandarbha. depending on the needs of the audience and the readiness of the people. Y si las personas están listas también. When the time is right, then works such as Brahma Samhita are revealed. Por eso cuando el tiempo es correcto, el trabajo como el Brahma Sanjita es revelado, Or even Bhagavatam is revealed. And incluso el Bhagavatam es revelado. when the time is not appropriate, Cuando el tiempo no es apropiado, then it's held back or it's es así como mantenido oculto. hidden over time. Sí, oculto. Krishna makes the same point also in Gita, right? Krishna dice lo mismo en el Bhagavad Gita. But there it's not Krishna, it's human weakness that causes Pero ahí no es Krishna, sino que es la debilidad de los humanos, textual corruption. That's la corrupción. actually a point I wanted to make earlier, which I forgot, También un punto que quiero hacer que me olvidé más temprano. which is this idea that works can become misused and misinterpreted and changed Estos trabajos pueden ser mal usados o mal interpretados over time. Krishna a través del tiempo. is making the same point in Bhagavad Gita. Yogo Krishna dice lo mismo en el Bhagavad Gita. nashta parantapa, right? That teaching is lost. Ese conocimiento se perdió. And that teaching can mean oral teaching, Ese conocimiento puede ser un conocimiento oral o una enseñanza oral, but it could also mean written teaching que también puede ser lo que está escrito, las enseñanzas escritas. as well, right? There's two ways to convey that knowledge, oral and Dos formas de pasar ese conocimiento. written. So from a spiritual perspective, there's divine reason, there's divine plan for that. Entonces hay una explicación divina en la parte espiritual. And from an academic perspective, De una forma académica, those works which are used and important for study and use, those get preserved, and those that are aquellos que son usados y sí, se mantienen, not used get lost over time. aquellos que no se usan se van perdiendo. Brahma Samhita is unlikely to be lost Brahma Sanjita es muy raro que se pierda, because there's a whole community of Vaishnavas who hold it dear as scripture. porque hay una comunidad de Vaishnavas que mantienen esa escritura como algo muy querido para ellos. So we will preserve it, right? Y lo vamos a mantener, lo vamos a preservar. But if all Gaudiya Vaishnavas were to disappear from the face of the earth, Pero si todos los Gaudías Vaishnavas desaparecerían de la fase de la tierra, well, one thing would be horrible for the world. But una cosa que sería algo horrible para el mundo. on the other hand, it would also, and the other thing is the Brahma Samhita would disappear El Brahma Sanjita también desaparecería over time, right? It would be likely con el tiempo, because no one would preserve it. que nadie lo va a mantener. So you can answer that question academically and also kind of Puedes contestar eso académicamente y también espiritualmente. spiritually, see Krishna's hand Ver la mano de Krishna. in the aspect. And the two explanations are not incompatible, Las dos explicaciones no son incompatibles. obviously. They can work together. Yes, Mataji. ¿Está bien con esta parte? Está para ustedes. ¿Está bien con esta parte de preguntas y respuestas o quieren ir a la otra parte donde empieza a hablar más del Bhagavatam? Pregunto a ustedes. ¿Qué piensan? Gustavo, Jerry, Kalindi, Daniela, Nakula. ¿Seguimos con las preguntas y respuestas o quieren escuchar? Son interesantes las preguntas que hacen, me parece. A mí me parece que también, pero por las dudas yo pregunto. ¿Estamos bien? Sí, correcto. Bueno, seguimos entonces. Thank you very much for the wonderful answers, Prabhuji, filled with your devotion, dedication. Gracias por las preguntas, por las respuestas maravillosas y por su dedicación, All devoción. questions you answered, but the one thing that I have is first, when we tried to present Bhagavatam once, one of the persons said that he would not take this version of Bhagavatam because he only wants Potana Bhagavatam.
Ella dijo que estaba prestando una vez el Bhagavatam a una familia, a una persona, y le dijeron que no, esta versión no, porque nosotros vamos a tomar esta otra versión, que no entendí el nombre, pero ahí menciona el nombre de la otra versión. So I have never heard of that Bhagavatam, but Yo nunca escuché de esa versión del Bhagavatam. he was giving a very nice description of that. Él está dando una descripción muy linda de eso. So what is that? Yeah. ¿Qué es eso? So it's a South Indian version of Bhagavatam. Es una versión del Bhagavatam del sur de India. Bhagavatam has many different retellings of Bhagavatam in Hay muchas formas de contar la historia del Bhagavatam local languages. en las lenguas locales. There's the Ekanati Bhagavatam, Ekanati Bhagavatam, and then there's Vopadeva's version of Padeva versión del Bhagavatam, Bhagavatam, and then there's a Bengali Sri Bengali, Krishna Vijaya that Krishna Vijaya. Prabhupada mentions this book by Prabhupada menciona este libro. Gunraj Khan in Chaitanya Charitamrita, Sri Krishna Vijay, and it's a Bengali Sí, Krishna Chaitanya es una versión bengalí. Prabhupada la menciona en el Chaitanya Charitamrita. version of essentially the 10th canto of Bhagavatam. So many different vernacular renditions of Bhagavatam, and that's a wonderful thing. That's another Hay muchas formas vernaculares del Srimad Bhagavatam y es algo así maravilloso. thing about the Bhagavatam's history. When it comes, actually, this was something else I forgot to mention. Esto es otra cosa que me olvidé mencionar antes. 10th canto, no? Yeah. Del décimo. Most renditions are only the 10th canto, La mayoría son solamente el 10º canto. or else highlights from the rest. So like O un poco de así como highlights. ¿Cómo se traduce highlights? Como partes especiales del resto del Bhagavatam. Highlights. ¿Alguna traducción que me puedan ayudar? Prahlad Singha. Sí, sí, como subrayar, highlights. Sí, Sí. como Como una parte especial, como las partes importantes del Bhagavatam, digamos, ¿no? Entonces es el 10º canto con algunas partecitas importantes del Bhagavatam. Story and Vamana story and so on. Historia de Vamana y así. If you count the number of commentaries on Cuentas la cantidad de comentarios en Srimad Bhagavatam, Bhagavatam, and if you look at the number of derivative works from Bhagavatam, si cuentas a los trabajos derivados del Srimad Bhagavatam, books that have been written based on Bhagavatam libros que se han escrito en base a Srimad Bhagavatam, in Sanskrit, en sánscrito, and you look at the vernacular versions, that is, y miran a las versiones vernaculares, ¿se dice así, vernacular? ¿No? O sea, ahí no es ¿se dice así, esa palabra? Kalindi. ¿Quieres googlearlo? versions in the languages people actually speak, ¿Qué quiere decir las versiones en la lengua de las personas hablan, como en español, digamos, o como, ¿no? En bengalí o en otra parte. then the Bhagavatam, and you look at its influence in popular culture Y también miran la influencia en la cultura popular and in music y en música and in dance y en baile and architecture y arquitectura, and culture. cultura. The Bhagavatam is easily one of the most influential works that have shaped the history of Indian civilization. Es uno de los más significativos libros que ha moldeado la historia y la cultura de la India, el Srimad Bhagavatam. The Mahabharata and the Ramayana are the famous ones. El Mahabharata y el Ramayana son los famosos. And the Ramayana, no doubt, it has shaped not just India, but all of Asia, practically Y el Ramayana no solo ha afectado y influenciado a India, sino también a todo Asia. speaking. But the Mahabharata's popularity is more recent. Pero la popularidad del Mahabharata es bastante más reciente. Gita has always been popular. El Bhagavad Gita siempre fue popular. But Bhagavatam would probably be, just objectively speaking, more influential in Indian history Y objetivamente hablando, el Bhagavatam sería que tiene mayor implicación en la historia de la India than the Mahabharata. que el Mahabharata. Means if you look at the way Hinduism is practiced today, Incluso si miras cómo el hinduismo se ha practicado hoy en día,
as well as throughout history. y a través de la historia también. Everywhere you look, you see the Bhagavatam's Donde tú mires vas a ver el Bhagavatam, influence. influencia del Bhagavatam. In fact, in this book that Krishna Kshetra Maharaj and myself produced, Este libro que Krishna Kshetra Maharaj y yo hicimos is different chapters about the Bhagavatam by different scholars, es acerca de los diferentes capítulos del Bhagavatam de diferentes académicos, showing the Bhagavatam's impact on their area of study. mostrando el área de impacto en su área de estudio. So the Bhagavatam's influence on Indian dance, Por ejemplo, la influencia del Bhagavatam en la danza de la India, the Bhagavatam's influence on philosophy, the la influencia del Bhagavatam en filosofía, Bhagavatam's influence on the concept of time, the el concepto sobre el Bhagavatam, la influencia del el concepto del tiempo, Bhagavatam's influence on public recitations, sobre la publicación, la recitación pública del Srimad Bhagavatam. and you see everywhere Bhagavatam Y ves por todos lados que el Bhagavatam is present. It's very, very, presente, very powerful. So muy poderoso. it's the fact that someone loves one particular version is not at all unusual. Que a alguien le guste una versión particular no es nada inusual. In fact, it's one of the strengths of Srimad Bhagavatam that Es una de las fuerzas del Srimad Bhagavatam. everywhere you go in India, so many people will say, I read Bhagavatam. But Donde vayas en la India van a ver tantas personas que yo leo Bhagavatam. in fact, what they're reading is their vernacular version, which they Lo que están leyendo es la versión vernacular can understand and they can enjoy. y pueden entenderla y disfrutarla. Just like Lengua, vernacular de su lengua, no sé cómo se dice en español, pero the Ramayana. People say, oh, I love the Ramayana. They're reading Tulsidas's version. el Ramayana, amo el Ramayana y están leyendo la versión de Tulsidas. Because that's the one they grew up with or they enjoy and so on. Esa es la que conocen y la que disfrutan. So that's the impact of Bhagavatam. Ese es el impacto del Srimad Bhagavatam. I have Interesante esto también, ¿no? Porque aunque haya tantas versiones, no se contradicen, ¿no? Eso lo que está diciendo ahora y lo que dijo antes me parece como que es recontra más poderoso todavía, ¿no? Porque, ¿no? Porque viste que estaba hablando de que no hay mucho cambio y parecería, por lo que dice acá, que hay muchas versiones también, muchas diferentes formas de relatarlo, diferentes partes de la historia, pero que no se contradice. Me parece interesante. Y lo que habíamos leído antes, que habían dejado una versión del nacimiento de Vyasadeva, que es más una cosa teológica, por lo cual el sur de la India decidió sacarlo del Bhagavata en esa parte, ¿no? Pero no es que hay una contradicción ahí, sino que simplemente lo omitieron. couple more from internet. ¿Cómo? Del Mahabharata, del nacimiento de Vyasa, ¿no? O Me pareció que era del Bhagavata en el nacimiento de Vyasadeva, por eso que decían que hay una parte donde ellos no pusieron esa parte, pero que están las escrituras y todo eso y que no hay confusión. Lo googleo, pero había entendido también que era del Mahabharata. Bueno, Lo bueno, googleo. bueno, dale, no seguro que me casi equivoqué yo. Bueno, entonces está bien, el Mahabharata. Ah, sí, claro, por eso, claro, tenés razón, sí, que por eso decía que hay varias versiones, porque unos no ponen cosas porque no les conviene, porque no lo creen, sí, tenés razón, sí, tienen razón los dos. Pero igual googlealo si querés, pero yo ya me convencí, no sé, solo por si hay gente que nos escucha y los confundimos a ellos. ¿Seguimos adelante? Okay. There's a lot of hands. At the same time, Hay muchas manos levantadas todavía, pero a la misma vez I want to make sure that we get through a little bit more because our time quiero hablar un poquito más. is up to 11 o'clock and then we have to break. So Solo tenemos tiempo hasta las 11 y tenemos que después... why don't I go for another 45 minutes or so and we'll maybe open it up for Voy a hablar por otros 45 minutos y después ahí hablo otra vez para preguntas. questions again. Okay, just to keep it moving. Okay, so content. Okay. Bhagavatam's Contenido. glories from the Bhagavatam's perspective and from Vaishnava's perspective.
las glorias del Bhagavatam de la perspectiva Vaishnava. So we can begin with this beautiful verse in the Bhagavatam itself that Vamos a comenzar con este hermoso verso del Bhagavatam en sí mismo. many of us may have heard of, right? Muchos de nosotros ya hemos escuchado. Krishna swadhamo pagate dharmagnyanadibhi saha kalo nashta drishamesha puranarko dhunoditaha. Krishna swadhamo pagate. When Krishna, he left swadhama upagate. Cuando Krishna se fue, Then he took two things with him when él llevó dos cosas con él cuando se fue. he left. And those are Y esos son dharma and jnana. Dharma and Jnana. He took religious principles Él se llevó los principios religiosos and he took knowledge. y se llevó el conocimiento. They left with him Fueron con él, because they are attributes of Krishna. porque son atributos de Krishna. And where Krishna is not, these things cannot also survive. Entonces, cuando Krishna no está, esas cosas no pueden sobrevivir. So that left us in a very dark and bleak age. Y por eso nos dejó a nosotros en una era muy oscura y muy débil. Kalo nashta drishamesha. It left us blind, Nos dejó ciegos, essentially, without dharma and jnana. sin Dharma ni Jnana. But for those of us who have vision in this age, who Pero para aquellos que perdimos la visión en esta era, have been blinded by that darkness, estamos siendo ciegados por esa oscuridad, Puranarko dhunodita, the sun, the beautiful sun of Srimad Bhagavatam, Arka, has el hermoso sol de Srimad Bhagavatam risen se ha levantado, sí, and has provided that light. nos está dando esa luz. In other words, Purana Palabras, Brahma Samitam, Bhagavatam says, the Bhagavatam is Krishna himself. el Bhagavatam es Krishna en sí mismo. It's the incarnation of Krishna that La encarnación de Krishna lives here when Krishna is gone, when he's no vive acá cuando Krishna no está con nosotros, longer walking the earth. cuando no está más caminando con nosotros. Todos tienen que tener una colección de Bhagavatam en su casa. Llámenlo a Gustavo que les va a vender una colección. And so, by getting to know Srimad Bhagavatam, Entonces, para empezar a conocer el Srimad Bhagavatam, we can contact Krishna directly. podemos contactar a Krishna directamente. We can know him. We can Podemos conocerlo a él. know him in detail. Podemos conocerlo a él en detalles. The more we know Bhagavatam, the more we know Krishna. De más de que conocemos al Bhagavatam, de más que conocemos a Krishna. We know, we may have heard, that the Srimad Bhagavatam is Hemos escuchado, described as Krishna's body, his hemos escuchado que se describe el Srimad como el cuerpo de Krishna, beautiful form. And esa forma de Krishna. the first two cantos are his lotus feet. Los primeros dos cantos son sus pies de lotos. And as we move through the cantos, we come to his face, Y así como nos vamos por los cantos, llegamos a su cara, which is the 10th canto. que es el 10º canto. And the Rasa Lila chapters Y los capítulos del Rasa Lila are his smile. son su sonrisa. Qué lindo. And in this way, we can have darshan of Krishna. Y de esa manera podemos tomar el darshan de Krishna. I know when my spiritual master, Hanumat Preshaka Swami, when he used to come to Boise, when he Mi maestro espiritual venía a Boise, first started the studying the Pada Padma, the first two cantos of empezó a estudiar el Srimad de los primeros dos cantos, Bhagavatam, the lotus feet of Krishna. los pies de Krishna, los pies de lotos de Krishna. In Bhagavatam class, he would ask us, En la clase Bhagavatam nos preguntaba, so how many chapters in the first canto of Bhagavatam? ¿cuántos capítulos del primer canto de Srimad Bhagavatam? ¿Alguien acá lo sabe? And we'd all be like, Éramos todos, así estoy yo. we don't know, Maharaj. Sabemos más que eso. He'd say, how many in the second canto ¿Cuántos capítulos en el segundo canto? of Bhagavatam? We don't know.
So what are the main themes in the first canto of Entonces, bueno, ¿cuáles son los primeros, los temas más importantes del primer canto de Srimad Bhagavatam? Bhagavatam? Parikshit meets Shukadev Goswami. And, Parikshit se encuentra a Sukadeva Goswami, probably in the first canto, right? Where else el primer canto. would it be? And so we would fumble like this. Y estábamos así como trabados. And Maharaj would look at us and he'd go, if Krishna walked into this room, Y Maharaj miraba y dijo, y si Krishna camina en este cuarto, you would not be able to tell the difference between his feet and the feet of a buffalo. perdón, si Krishna fuese a entrar en este cuarto, no podrían distinguir la diferencia entre sus pies y los pies de un búfalo. And it's funny, but it's true. Es divertido, pero también es verdad. It's true. We think that if Krishna arrived in this room face to face, Nosotros pensamos que si Krishna aparece en este cuarto cara a cara, that it would be in a whole, the clouds would part and this whole que va a venir de una forma que las nubes se parten, se abren, light and glory would toda la gloria. descend, and we'd know Y Krishna. nosotros vamos a obviamente saber que es Krishna. But how do we know? Pero ¿cómo sabemos? How do we know that we would recognize him? ¿Cómo sabemos que lo vamos a reconocer? What's the guarantee? I mean, ¿Qué es la garantía? take a look at Duryodhana. Mira, Duryodhana, He saw Krishna, él vio a Krishna. but did he recognize him? ¿Él lo reconoció? He didn't. No, no lo reconoció. He saw Krishna every day for many years, and he never Lo vio todos los días por muchos años recognized who Krishna was. y nunca reconoció quién era Krishna. He thought that, you know what he thought? He thought, Krishna's a magician. Krishna Él pensaba, Krishna es un mágico, is really good at muy bueno. what he does. I can Un mágico se dice, no, un mago muy bueno. do that, most of that too. He's Yo también puedo hacer casi todo lo que él hace. just a little bit better than I am, Él es un poquito mejor que yo. right? And it was kind of true, because in that Dwapara Yuga, everyone Y en realidad era un poco así, porque en Dwapara Yuga had some level of mystic powers todo el mundo tenía un par de poderes místicos. left over from the earlier ages. And Así que todavía seguían de eras anteriores. okay, Krishna has a little bit better. Pero está bien, Krishna tiene un poco más que yo. When Chaitanya Mahaprabhu came to this earth, Cuando Chaitanya Mahaprabhu vino a esta tierra, so many people saw him. tanta gente lo vio. How many people recognized him as Krishna? ¿Cuánta gente lo reconoció como Krishna? Very few, right? Pocos. Even those who appreciated him thought what? Incluso aquellos que lo apreciaban, ¿qué pensaban? Oh, he's a soul, right? Great Es una alma especial. saint. But he's just a little bit better than I am. Es un poquito mejor que yo. I'm also saintly and I'm devotional. Yo también soy santo y devocional. And my guru is saintly and devotional. Mi guru también es santo y devocional. He's a little special. Es un poquito más especial. In fact, whenever Krishna comes, De hecho, cada vez que Krishna viene, he always gives an avenue for people to just siempre le da una avenida para que la gente pueda pensar así. so those who want to avoid him can avoid him. Así que la gente que lo quiere evitar, lo puede evitar. Hiranyaksha sees Dañaksha Lord Varaha and he thinks, whoa, this is a super pig. ve a Baraja y dice, este es un super chancho. Right? But he doesn't see this as the supreme personality of God. Él no ve esta la suprema personalidad de Dios. Right? He has to see, this is another thing that my Guru Maharaj likes to say. Esta es otra cosa que mi maestro espiritual le gustaba decir. He says, one day we will go to the supreme personality of Hoghead. Un día vamos a nosotros a ir a la suprema personalidad de Hoghead, en la cabeza de chancho, una cosa así.
En inglés pues, suena como Godhead, pero es Godhead. Entonces es un chiste de palabras que acá en inglés español se pierde un poco. So, so he says, so he doesn't recognize him, right? No lo reconoce. Lord Brahma, he recognizes him. El señor Brahma sí lo reconoce. And the sages, and they come and offer these Vedic Y los santos, los sabios también, y vienen y ofrecen sí, oraciones, prayers and chanting. cantan. Hiranyakashipu sees Lord Nishingadev, and he El señor Hiranyakashipu ve al señor Nishingadev tells Prahlad, this is your God, an animal? y le dice, pero ¿este es tu Dios? ¿Un animal? Right? So the point is, why should we be so confident that ¿Por qué nosotros deberíamos estar tan confiados when the opportunity comes to see cuando la oportunidad viene de ver a Krishna? Krishna, we will know who he is, or Nosotros vamos a saber quién es él, we will recognize him. y lo vamos a reconocer. We have no guarantee, no expectation No tenemos ninguna garantía y ninguna expectativa even to recognize Krishna unless we para reconocer a Krishna, a menos que estudiemos, study who he is and what a menos que estudiemos quién es él he looks like. y cómo él se ve. And the Bhagavatam is the best way to get up close and personal Y el Bhagavatam es lo mejor para tener una visión cerca, personal. with the. We can know intimate details about who he is Podemos tener conocimiento íntimo de quién es él. and his form because this is his body. Forma, porque este es su cuerpo. When Bhagavatam is present, Krishna is present El Bhagavatam está presente, Krishna está presente. right there with us, in Ahí, con nosotros, front of us. enfrente a nosotros. And we're interacting with him personally. We're interacting Estamos interactuando con él personalmente, with him directly directamente, when we study Srimad Bhagavatam. cuando estudiamos el Srimad Bhagavatam. Qué lindo, ¿no? Qué lindo esto de que sacamos la oscuridad que hablaba recién, ¿no? Yo tengo el Bhagavatam, pensé que voy a poner más presente en mi cara. Qué linda forma. Y me acuerdo siempre lo que decía también Ananga Manjari, que uno puede estar en la conciencia de Krishna, o sea, ser devoto de Krishna, todo eso por un tiempo solamente por entusiasmo, porque uno está en el mundo material y está sufriendo y Krishna nos da un alivio, no sé qué, pero que uno no se puede mantener el tiempo en conciencia de Krishna a menos que uno estudie la filosofía y conozca a Krishna, ¿no? Y está hablando acá de conocer a Krishna como en intimidad. Muy hermoso. Estamos más o menos en la horita, así que voy a escuchar un poquito más si quieren, y si quieren hacemos preguntas, quieren hacer preguntas, comentarios. Es tan lindo lo que está diciendo ahora, que da pena parar, pero bueno, ¿qué piensan? Escucho sus comentarios, preguntas, deseos. ¿Qué dicen? ¿Lo cortamos acá? Con la cara de Krishna enfrente a nuestro para que los ilumines y lo tengamos presente. Y empezamos a ver a Krishna, que ya lo tenemos, o sea, obviamente que ya lo tenemos. Prabhupada también nos dice eso, ¿no? Que en el altar, ahí tenemos a Krishna en el altar de ahí de Silicon Valley, y ahí está Krishna presente y no lo vemos tampoco, ¿no? Bueno, yo hablo de mí, no puedo hablar de nadie más. Pero no, que no necesariamente que Krishna esté, lo podamos ver. A veces vemos las acciones de Krishna y vemos las acciones y nos damos cuenta, este es Krishna que hizo esto es Krishna, o sea, en las acciones nos damos cuenta de la presencia de Krishna mucho más porque nos toca más de cerca, nos toca más personal, o sea, nosotros estamos tan caídos que apenas que nos afecte a nosotros no nos damos cuenta que está Krishna, ¿no? Pero bueno, es muy interesante. ¿Algún comentario, pregunta? Nakula, Daniela. ¿Algo? Nada. ¿Seguimos o dejo? ¿Dejamos acá? ¿Me dicen eso por lo menos? Ya depende de ustedes. Es la hora, ¿no? Estoy tan a favor de seguir como de comentar, por lo menos en mi caso personal, no sé los demás. Me parecen las dos muy buenas opciones. Sí, un poquito. ¿Podemos seguir 15 minutos más, les parece? ¿Cómo andan con el tiempo todos? ¿Sí? Porque justo está hablando la parte tan nectaria, ¿no? ¿Sí? Yo estoy para que lo terminemos hoy. Todo, bueno, vamos. Lo que quiera el resto, pero sí. Jerry y... No sé cómo está la gente con la vida familiar. Claro. ¿Qué hora es en Panamá ahora?
Son las 7:05. Acá son las 4. Y ahí, Kalindi, ¿cómo andamos vos? ¿Querés seguir? Bueno, Kalindi, no sé en qué anda, pero vamos a seguir un poco más. So, therefore, the contents of Srimad Bhagavatam are incomparable in nature. Por eso que el contenido de Srimad es incomparable en naturaleza. Right from the beginning, Desde el mismo comienzo. second verse, Segundo verso. Bhagavatam makes its uniqueness very clear. Hace su parte única muy claramente. It makes us a promise. Nos da una promesa. And we can test the Bhagavatam on this Podemos también probarlo al Bhagavatam. promise. We can test its claim, right? Podemos probar si lo que dice se cumple. We don't have to take it on faith. We can read No tenemos que tomarlo solamente en fe. it and test it. Podemos But leerlo y testearlo. this is the claim that it makes. Este es claim, ¿cómo se dice? Este es el claim. Yo sé en inglés, pero no sé, lo uso siempre, pero no sé en español. Claim. Lo que pronuncia. Sí, lo que pronuncio, sí, es lo que, ¿no? Como por ejemplo, uno claim, ¿no? Como que si tiras esto se cae, ¿no? La gravedad, ¿no? Que se Claim, pronuncia. se pronuncia, bueno. Dharma projita kaitavotra paramo nirmatsar. ¿Qué decías, Kalindi? Que puede ser proclama, lo que proclama. Ah, sí, Sería- proclama, esa es la palabra, sí, es lo que proclama. Está diciendo el coso, vamos a dejar de escucharlo el verso. Si lo quieren agarrar el verso, si no, Personal with the. We can know intimate details about who he is and his form because this is Dharma projita kaitava. Right away, the Bhagavatam begins. Dharma projita kaitava. ahí nomás el Bhagavatam empieza, Dharma Prayachita. We reject all dharmas. Nosotros rechazamos todos los dharmas, Cheating dharmas. Kaitava means todos los engañosos, dharmas engañosos. cheating. Projita. They are rejected here. Son rechazados, Prochita. Todos los dharmas engañosos son rechazados, por si no traduje bien antes, perdón. Now, let me ask you a quick question. Ahora, déjame que te haga una pregunta rápida. Y si ustedes quieren contestarla, los dejo también, ¿eh? What's cheating? ¿Qué es engañar? A ver, ¿qué es engañar? Ya contesten, sí hacemos participación activa de la clase. Si estuviera él ahí, le preguntaría, ¿qué es engañar? ¿Qué es engañar? Sí. Pero ¿desde qué lugar? Está hablando de que había que dejar todos los dharmas engañosos, ¿sí? Entonces, que él dice, ¿qué es engañar? El Dharma engañoso es lo que vemos como dualidad. Como dualidad por fuera de Krishna. Él habla solamente qué es engañar, como si engañar. ¿Qué engañar significa? Que uno dice una cosa pero hace otra, ¿no? Yo digo eso, que es engañar. Pero no sé qué más tienen ustedes. Yo voy a decir eso porque quiero participar en eso. Es como de decir algo falso. Decir algo Cuando tú falso, claro, eso engañas. es engañar. ¿Qué más? Kalindi o alguien más que quiere decir que es engañar. Decir algo que parece ser una cosa, pero no es, pero es otra. Bueno, estamos todos con el decir. Vamos a ver qué dice acá. What's the broad definition of cheating? ¿Qué es una definición más abierta del engaño? When do you feel cheated? ¿Cuándo te sientes engañado? A ver, vamos a hablar de eso. ¿Cuándo te sientes engañado? Porque acá está diciendo, es muy interesante lo que está proponiendo. Dice que el vaga te promueve, ¿cómo decía? ¿Cómo era la palabra? Que decía Kalindi. Promueve, no, pronuncia. Proclama, proclama. El Bhagavatam proclama algo, ¿sí? Y acá dice que al final de leerlo uno puede testearlo, no puede mirar si lo que proclamó tiene razón, ¿no? Se puede estudiar. Entonces dice acá que es engaño y después dice cómo sabes, o cómo dijo la palabra, cómo te sentís cuando estás engañado o cómo... A ver.
They are rejected here. Now, let me ask you a quick question. What's cheating? Es engaño. What's the broad definition of cheating? Es When do you feel cheated? ¿Cuándo te sientes engañado? Esa es la palabra. ¿Cuándo te sientes engañado? Sí, para mí es eso, que te prometen algo y después no se cumple, ¿no? Para mí es eso, me siento engañado en ese sentido. Pero, no sé, en relaciones de pareja es muy fácil, ¿no? Me prometiste, ¿no?, que ibas a ser fiel y no fuiste fiel, me prometiste que ibas a escucharme más y no me escuchaste, no sé, ¿no? Promesas que no se cumplen y todos en las relaciones nos conectamos un poco más. Yo siento eso, pero yo es mi palabra, no sé. ¿Está bien? Vamos a ver qué dice el público o quieren decir algo más. Cuando se sientan engañados. Misguided is one way to cheat. Misguided, como guiado mal, ¿no? Como alguien te guía mal, ¿no? No sé cómo se dice eso, misguided, como si te guían mal. Cheat someone. But what's the overall, whether it has to do with knowledge or with Cuando tiene que ver con conocimiento o con dinero. money or with buying a product? O cuando compras un producto. Yes, to promise something, to falsify, to promise something De prometer algo and deliver something else. y dar otra cosa, ¿no? Prometes una cosa y das otra cosa, ¿no? Prometes A y das B. Pero estoy anotando, perdón. Okay. This is what you're going to get, and instead you don't get that. You Eso es lo que vas a tener y al final no tenés eso. get something else. Tenés otra cosa. Okay. So, religion in general, Bhagavatam is saying, Y el Bhagavatam está diciendo que la religión en general is a promise, right? It's a false promise. es una promesa falsa. Se le para un poco el audio, ¿viste? Cada tanto que le doy los labios. Por suerte lo repitió, pero a veces el audio se corta. Las religiones tienen una promesa falsa. What are we all looking for in this world? ¿Qué es lo que estamos todos buscando en este mundo? Well, unlimited, permanent happiness. Estamos buscando ilimitada, permanente, felicidad permanente. And then religion comes along, and instead Y la religión viene y en vez de of giving us that, says, darnos eso, you want more money? dame tu dinero, Give us a donation, danos una donación, and God will give you more money. Dios te va a dar más plata. And you want a comfortable house? ¿Quieres una casa confortable? Well, let's do this, and you can do this yagya, and do Puedes hacer este yagya, this homa, and you'll get a house. este sacrificio de fuego, homa, y vas a tener una casa. And you want a life free of car accidents? Come and do a car puja at the temple. Y querés hacer que no tengas accidentes con tu auto, ven y hacemos una puya de autos. Está hablando de las religiones de la India, de las prácticas religiosas de la India, que nosotros no las tenemos en Sudamérica en general, pero las prácticas religiosas de la India que son todo sobre, ¿no? Bendiciones y no sé qué, y mantras y fuego de sacrificio para esto y para lo otro, para el casamiento, para el auto, para... Temple, and your life will be free of car accidents. Y tu auto, tu vida va a estar libre de accidentes de autos. You're approaching God, who is the wealthiest, most beautiful, Estás acercándote a Dios, que es el más hermoso, el más rico, and wonderful person, maravillosa persona, maravillosa. and what you get, Lo que tú tienes, instead of all of that, en vez de todo eso, is some cheap trinkets on the side. una cosa barata en el costado. That's a false promise. Es una promesa falsa. So Bhagavatam is saying, no, Bhagavatam está diciendo no. all of that kind of religion Todo ese tipo de religión is rejected. Now, está rechazada. take a look at it from the other side, Ahora tomarlo del otro lado, from the person who is cheated. de la persona que está siendo engañada, desde el punto de vista de la persona que está siendo engañada. When you go into a situation, expect to put in this much and get back results like this.
cuando estás en una situación, espera poner así de poquito y tener resultados así de grandes. What do we call that person? ¿Qué llamamos a esa persona? Well, everyone's greedy, right? But even if you're working Está llamando codicioso, pero incluso si todo el mundo es codicioso, hard for money, honestly, and you want more, you're greedy. But what if you specifically want to put in a penny and get back $1 million? dice, todo el mundo puede trabajar más, ser codicioso y querer trabajar más para ganar más y tener más, pero está hablando de alguien que quiere poner un centavo y quiere ganar con ese centavo $1 millón. A gambler. Una jugador, jugador de azar. From the side, so the person who's cheating, we call a cheater. The person who's being cheated is essentially a gambler. La persona que engañó, lo llamamos engañador, pero la persona que está siendo engañada, lo consideramos un jugador, un gambler. Apostador, sí. Apostador, gracias. Un apostador. What allowed you to be cheated in nearly every instance of being cheated? En cada instancia de haber sido engañado, ¿qué es lo que permitió que te hayan sido engañado? I know you feel angry at the person who cheats you. Ya sé que te sentís engañado de la persona que te engañó. Te ves enojado en la persona que te engañó. But there's some fault on the part of the cheated as well. Pero también hay alguna falta de parte de la persona que ha sido engañada. That fault? ¿Cuál es esa falta? There's a desire inside that I might be able to get a whole lot for very little. Hay una buena posibilidad que yo puedo obtener muchísimo dando muy poquito. I didn't deserve it, but No lo merezco, pero I can pull it off. me parece que podría sacarlo, podría conseguirlo. So that email that you respond to, Esa email que tú respondiste, there's $1 million out there, right? hay $1 millón ahí. Right? Someone in Africa who needs En África que necesita to transfer $1 million here, and they, que transfiere, acá en América parece mucho ese email, que hay alguien en África que necesita transferir a América $1 millón. percent of that if you just hold it in their bank account. Él te va a dar 10% de eso si vos lo podés mantener en tu cuenta de banco. Esa es la historia que te pone en el email. Can you send me bank details, right? Tú me mandas todos tus detalles de banco. So you get cheated, and the government Entonces sos engañado. fights against such scams. Entonces el gobierno pelea en contra de ese tipo de abusos, digamos. It's horrible. Those people are bad. Esas personas son malas, está mal. But what about the person who gets cheated? Pero ¿qué pasa con la persona que fue siendo engañada? They've got some desire in the heart, right? Tenía un deseo en el corazón, ¿no? También. I didn't earn the 10% No gané los 10%, of right, but I want it anyway. pero lo quiero de todas maneras. We call it good luck, but Lo llamamos buena suerte. in fact, it's gambling, right? En realidad es apostar, It's cheating. es engañar. And so, the Bhagavatam is saying, Dharma projita kaitava. El Bhagavatam dice, Dharma Prakrita. Soy tremenda con la memoria. ¿Lo tenés ahí para leerlo? Dharma. Dharma projita kaitavo tra. Okay, thank you. Sí. I'm not going to cheat you. We're Yo no te voy a engañar. not going to. But then, nirmatsaranam satam. You don't try to cheat us. Pero no trate de engañarnos a nosotros. Right? We don't want any gamblers here. No queremos ningún apostador aquí. Because if your heart is envious and you're not Si tu corazón está envidioso, honest coming into the situation, no estás siendo honesto cuando venís a esta situación, you're not going to find what you're looking for in this no vas a encontrar lo que estás buscando en este lugar. book. Because those great deals, you're not going to find here. Porque esos así grandes oportunidades no la vas a encontrar aquí. We know it's a great deal, but the Sabemos que es una oportunidad muy grande. point is you have to work for it. You have Sí, pero tenés que trabajar por ello. to invest something into it. Tenés que You have to invertir be en eso. prepared to give. Tenés que estar
preparado a dar what's needed. lo que es necesario. Otherwise, go to Walmart. You'll get No, anda a Walmart, que es un mercado acá. También está en Argentina, ¿no? a product for a very, very cheap Puedes agarrar un producto por muy, muy barato. price. But then don't complain if you feel cheated because Pero entonces no te quejes si te dice que estás engañado. the next day it breaks. That's not our responsibility, Esa es nuestra responsabilidad. right? We're going to give you high quality things, Te vamos a dar cosas de una calidad muy buena. but it's not going to be casino style. You have to come in and you have to Va a ser un estilo de casino. Tienes que venir, invest tienes que invertir something here. algo aquí. Right? You have to put something. So Hay que poner algo. both sides are being made clear in that verse. Las dos partes están siendo muy claros en este verso. Dharma projita kaitava. We're not going to cheat you. Nosotros no te vamos a engañar. But then nirmat saranam satam. Then you too don't come in with a cheating mentality. Pero tú también no vengas aquí con una mentalidad engañosa. Be honest in this Sea honesto. situation. And then together, Vedyam vastavam atra vastu shivadam. We can get the most valuable thing that's there. Vedyam. Entonces ahí juntos podemos obtener lo que es más valioso en todo. There's atra vastu shivadam. That is actually vastu. That is really substantive in nature. Que es sustancial en la naturaleza. So Bhagavatam starts off with rejecting projita, all other dharmas. Entonces el Bhagavatam empieza rechazando todos los demás dharmas. Where does Bhagavad Gita end? ¿Dónde Bhagavad Gita termina? Sarva dharman parityaja. Krishna's making an order, right? Krishna está dando una orden. Give up. Now here's the cool part. Abandona todo tipo de religión. That order is in the imperative. Sarva dharman parityaja. Es en una forma imperativa. Last instruction of the Gita. La última instrucción del Bhagavad Gita. Give up all dharmas. Deja todo ese dharma. I know I spent the last 18 chapters encouraging you to follow your dharma. Ya sé que tuve los últimos 18 capítulos entusiasmándote para que sigas tu dharma. But now, here's something better. Pero hay algo mejor. Give up all dharmas and just Deja todo dharma take refuge in me. y toma refugio en mí. Bhagavatam dharma projita. Projita is the past passive sense. Y el prochita está en el sentido, en el tenso, en el verbo, en el pasado. Me llama tenso. It has been given up, right? Ya se ha dejado. It's gone. Ya se ha dejado. So Bhagavatam begins El Bhagavatam comienza where the Gita leaves off. donde el Bhagavad Gita deja. It's saying we're not going to waste your time with any other, trinket on the side, any other Vamos a perderte tu tiempo con nada, cositas del costado. cheap deal. Con una cosa así barata. No, this is it. We've already given that stuff up. Dharma projita. Ya estamos dejando todo eso, Dharma Prajita. And therefore, we're ready to give you Y por eso estamos listos para darte what is actually real. Vedyam lo que es realmente verdadero. vastavam. And in addition to this verse is one of my all-time favorite lines from Prabhupada's translations of Bhagavatam, where he defines what is knowledge. Donde define qué es el conocimiento. Se perdió un poco la palabra porque no se pronunció. It's a translation of this line. But sometimes translations become classics of literature in their own right, like the A veces las traducciones se vuelven literatura clásica en su propio mérito. version of the Bible. It's a translation of the Bible, but you don't read it as a translation. It's its own personality. The translation becomes the literature itself. Muchas veces, como en la Biblia, la traducción se vuelve, no se ve como una traducción, se ve como en sí misma lo que es verdadero, digamos, lo que es. And this is one of these moments where Prabhupada translates Vedyam Vastavam, Es uno de esos momentos donde Prabhupada traduce Atra Vastu Shivadam. That line, he says, knowledge is reality distinguished from illusion for the welfare of all. conocimiento.
Ya me perdí. ¿Lo tenés ahí para leerlo? Lo que dice Prabhupada. Es muy bueno, pero se me pierde. Distinguished from illusion Es el conocimiento que se distingue de la ilusión for the welfare of all. para el I bienestar de mean, todos. where could you get a better definition of knowledge? ¿Dónde puedes tener mejor definición de conocimiento que esa? ¿La que tenés ahí más todas juntitas para decirla? Sí, sí, sí. La verdad más elevada que existe es la realidad que, por el bien de todos, se hace distinguir de lo ilusorio. Esa verdad elimina el sufrimiento triple. Después sigue. No sé si- Está bien, pero eso es lo que está hablando él. De que está hablando de que está definiendo lo que es la verdad, ¿no? Y qué es lo que va a ser esa verdad, digamos, ¿no? Voy a ponerlo otra vez más para... Like the King James version of the Bible. It's a translation of the Bible, but you don't read it as a translation. It's its own personality. The translation becomes the literature itself. And this is one of these moments where Prabhupada translates Vedyam Vastavam, Atra Vastu Shivadam. That line, he says, knowledge is reality Conocimiento es realidad distinguished from que se distingue illusion de la ilusión for the welfare of all. para el bienestar de todos. Esa es una forma muy linda de... Está traduciendo el sánscrito así como más directito, ¿no? Entonces, conocimiento se diferencia, se distingue de la ilusión, ¿no? Está tremenda como la memoria del pajarito que tengo. Me gusta cómo lo traduce y no me lo puedo acordar. Lo tengo que anotar, yo si anoto me quedo. Distinguished from illusion Se distingue de la ilusión para el beneficio de la humanidad, eso es. for the welfare of all. I mean, where could you get a better definition of knowledge? ¿Dónde puedes conseguir una definición mejor de conocimiento? So beautiful. Tan hermoso. Reality distinguished from illusion Realidad que se distingue de la ilusión. for the welfare of all. Para el bienestar de todos. And both of those elements, look at any other translation of Vedyam Vastavam Atra Vastu Shivadam, any other translation out there, and it will sound anemic compared to this one. Y todas las demás traducciones no van a sentirse tan lindas como esta. Really, because it juxtaposes two important things that the verse Que contrapone dos partes importantes. it actually draws out a layer of meaning that you would not notice otherwise. Que da un nivel de entendimiento, de conocimiento, de significado, perdón. Un nivel de significado que si no, no lo verías. What? The Bhagavatam is giving you what is real. El Bhagavatam te está dando lo que es real, Reality distinguished from illusion. que es la realidad que se distingue de la ilusión. We would all say, okay, that's knowledge. Knowledge means Eso queríamos decir que eso es conocimiento. separating fact from fiction. Es el conocimiento separar los hechos de la ficción. Reality distinguished from illusion. Realidad distinguida de la ilusión. Vedyam Vastavam. What is really Vastava? What is actual? Lo que es de verdad. But it doesn't stop at that. Pero no para ahí. It's a reality distinguished from illusion for the welfare of all. Para el beneficio de todos. There has to be a practical purpose. It Tiene que haber una aplicación práctica. has to have a transformative effect Tiene que tener un efecto transformativo on the reader, on the listener. en el que escucha, en el que lee. Otherwise, it's not knowledge. Si It no, no es conocimiento. may be information, it may be Tal vez es información, fact, it may be tal vez son hechos, accurate, but it's not. tal vez está correcto, It cannot count as vidya pero no se puede contar como vidya, unless it has a positive effect on the person who has the knowledge. a menos que tenga un efecto positivo en la persona que tiene el conocimiento. Bueno, chicos, creo que los voy a And we dejar. Son 1:30 ya.
Pero bueno, está muy interesante, está bueno para volver a escuchar. Empezamos acá la próxima vez. Conocimientos, la realidad distinguida de la ilusión para el beneficio de todos, que tiene un efecto de transformación en todos. La promesa del Bhagavatam para un efecto positivo. Así que veramos nuestro futuro. Mirámonos, saquemos fotos ahora. Viste cómo uno pasa con los años y uno mira después de unos años y dice, mira dónde estaba, mira dónde estoy. Bueno, podemos hacer eso, sacarnos una fotito internamente donde estamos en la conciencia, en la espiritualidad, en nuestra mente, en todo eso, y miramos, cuando terminamos de leer el Bhagavatam, dónde estaremos. ¿Comentarios? Voy a anotar acá, estamos en el momento 204. Voy a dejar porque falta una hora más todavía, no es que son 2 minutos y tardo mucho en traducir, o sea, falta una hora entera para terminar. Son 2:04 y son 2:56, 54 minutos en total, así que por eso lo dejo acá. Me parece que es una linda forma de meditar en el Bhagavatam y en lo que escuchamos hoy. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿Reflexión? ¿No? ¿Nada? Bueno, a mí me encantó mucho. O sea, yo ya lo escuché como el loco, ¿no? Porque uno lo escucha y lo escucha y lo escucha y después como que le entra por acá y queda un poquito. Otra vez entra por acá y queda otro poquito. A ver si... Tenemos que escucharlo más de 1000 veces, pero bueno, a mí me encantó. Jerry, ¿querés decir algo? No, estás bien. Jerry 3 veces al día, ¿eh? Qué campeona, ¿eh? Bhaktisiddhanta, Srila Prabhupada, Srimad Bhagavatam, no se pierde ninguna. Jerry, una campeona completa.